Hoy en Taller PSU vamos a trabajar lo que es la estrategia de comprensión número 8, que apunta a lo que es las interrogantes de determinar, ¿cierto?, el título de un texto o un fragmento. Por lo tanto, nuestro objetivo de clase es señalar el título más adecuado para cada fragmento presentado. En sí, cuando nosotros hablamos de lo que es la pregunta por título, nosotros estamos haciendo alusión a identificar, ¿cierto?, la idea central de un texto, lo cual, ¿cierto?, nos va a conducir al título. Esto es decir, resulta conveniente que te preguntes primero por la síntesis adecuada del fragmento texto y luego por el título que elegirás. Por lo tanto, el título lo extraigo con la misma pregunta que utilizo para extraer la idea principal. Esta es, ¿de qué se habla en el texto? La pregunta por el título es una pregunta de síntesis que requiere una lectura global del texto de principio a fin. Un buen título, ¿cierto?, debe hacer alusión y debe corresponder al sujeto o idea central del texto. Debe ser lo más específico posible, debe ser lo más abarcador y debe evitar ideas secundarias o datos irrelevantes. Para la pregunta por el título, te debes valer de las macro reglas textuales revisadas en la estrategia número 1. Veamos cuáles son esas macro reglas textuales, ¿cierto?, que revisamos en la estrategia número 1. Se entiende por macro regla textual las operaciones cognitivas, es decir, de pensamiento, que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. El concepto de macro regla fue acuñado por el lingüista Van Dijk con el objetivo de describir las reglas que se aplican a un texto para obtener el contenido que lo resume. Van Dijk distingue 4 macro reglas. La primera es supresión u omisión. Nos permite eliminar la información accidental, irrelevante o redundante. O sea que debemos suprimir los detalles, los ejemplos, las repeticiones y toda la información que resulte innecesaria para la construcción de la estructura global de significado. Por ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Se debe suprimir la preposición llevaba un vestido verde, porque el resto del discurso nos presume esa información, ya que no empeña un papel en la interpretación de las oraciones. Por lo tanto, no figurará en la formulación del resumen o macroestructura del texto. La segunda macro regla es la selección. Se selecciona la información relevante dentro del sentido global del discurso. Constituye el reverso de la operación anterior. Por ejemplo, se seleccionan las proposiciones, pasó una chica y de repente tropezó, porque son necesarias para construir el sentido global o tema del discurso. El texto del ejemplo trata de una chica que tropieza. La tercera macro regla es la generalización. Nos proporciona criterios para reemplazar varios enunciados por una generalización simple, reunir información esencial en una categoría o mediante una combinación o integración. Empleo de categorías agrupadoras. En otras palabras, se abstraen las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común. Por ejemplo, en el caso de las enumeraciones, empleamos palabras que designen el conjunto. Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador se caracterizan y se generalizan, ¿cierto?, como países centroamericanos. Y la última macroestructura textual en la integración o construcción. Se funde en dos conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto porque forma parte de nuestro conocimiento de mundo. Por ejemplo, fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí al tren, el tren partió. Al aplicar la regla de construcción se obtiene la siguiente macro proposición: viajé en tren. ¿Por qué es importante manejar estos
concepto, ¿cierto?, de obtener el título, hacer, ¿cierto?, lo que es la síntesis adecuada para extraer el título de un fragmento. Primero porque es una habilidad medida en lo que son las pruebas estandarizadas como PSU y es, ¿cierto?, una habilidad de tipo síntesis global. Es una además de las preguntas más complejas utilizadas dentro de lo que son estas pruebas estandarizadas. Veamos un ejemplo. Las pensiones están estrechamente vinculadas con el mercado laboral. Por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social, para que contemple no solo las realidades de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras y trabajadores que se alejan de los promedios. Este es, por ejemplo, el caso de las mujeres con menor educación, más hijos, empleos mayoritariamente informales, con trayectorias laborales ininterrumpidas. Es entonces recomendable tener especial cuidado en el debate previsional, evitando centrar la discusión solo en edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones de las mujeres. Por el contrario, sería deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas, donde los cambios graduales Veamos un ejemplo. Las pensiones están estrechamente vinculadas con el mercado laboral. Por eso debe haber una mayor articulación entre las políticas laborales y de seguridad social, para que contemple no solo las realidades de los grupos sociales a lo largo del ciclo de vida, sino también a las trabajadoras y trabajadores que se alejan de los promedios. Este es, por ejemplo, el caso de las mujeres con menor educación, más hijos y empleos mayoritariamente informales, con trayectorias laborales interrumpidas. Es entonces recomendable tener especial cuidado en el debate previsional, evitando centrar la discusión solo en la edad mínima de jubilación como fórmula para mejorar las pensiones de las mujeres. Por el contrario, sería deseable efectuar una discusión comprensiva de un conjunto de medidas donde los cambios graduales, la edad de retiro sean una de ellas, pero que también contempla el reconocimiento del aporte de la mujer en las tareas productivas no remuneradas y su situación desventajosa en el mercado laboral en materia de remuneraciones y calidad del empleo. Vamos a ver. Seleccione el título adecuado para este fragmento. El fragmento que acabamos de leer, el título más adecuado sería Sistema de jubilación para la mujer, algunas consideraciones, edad de retiro de la mujer y el sistema de pensiones, problemas de la jubilación de la mujer en Chile, la actividad laboral de la mujer y sus implicancias o perjuicios para la mujer en su vida laboral y económica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será el título más adecuado para el fragmento que acabamos de leer? Si nosotros analizamos este interrogante y hacemos cierto el ejercicio, para resolver este ítem es necesario destacar qué opción presenta una síntesis adecuada para toda la información del fragmento. Tal síntesis, que funcionará como otro título, está expresada en la opción A de la pregunta, porque de lo que se trata en el fragmento es del sistema de jubilación para la mujer y de algunas consideraciones en torno a este, consideraciones generales que no quedan del todo desarrolladas en el fragmento. ¿Cuál es un procedimiento para dejar en evidencia, ¿cierto? Y para lograr identificar el título de un fragmento, es el que vamos a ver ahora. Nuestra meta de aprendizaje es: los alumnos aprenderán a elaborar un título para el fragmento o texto leído, aplicando las macro reglas textuales. Veamos el fragmento. Cabe distinguir la melancolía cálida, la biliar, más violenta, la flemática, que supone pesadez o embotamiento. Y por último, la sanguínea, la más benigna de todas. Unas pertenecen a la especie fría y seca, otras a la especie seca y caliente, variando según su composición y su intensidad.
Como expresa con acierto Rodrigo Fons, el licor y la materia cerosa al hacerse espesos se convierten en flema. La flema degenera en bilis y la bilis caliente se torna oeruginosa melancholía. Del mismo modo que el vino de mejor calidad, al perder su pureza y alterarse, se transforma en vinagre. Robert Burton, Anatomía de la melancolía. Nuestro primer procedimiento para elaborar, ¿cierto? Y que nos facilita el elaborar el título es leer el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, es decir, el nivel de contenido. La primera lectura es vital, pues nos permite entrar en contacto con el tema, de qué se habla y la intención comunicativa, para qué escribe lo que escribe el emisor. En este caso, ¿cierto? El fragmento habla de la melancolía. El emisor parte clasificándola: cálida, biliar, flemática y sanguínea. Luego señala cuál sería el origen fisiológico de la melancolía: materias cerosas, flema, bilis y melancolía como tal. Nuestra siguiente estrategia es aplicar la primera regla: supresión u omisión. Eliminamos todos los datos irrelevantes. Como nos están pidiendo componer un título, el que generalmente es breve y conciso, eliminamos los componentes específicos de la clasificación y del origen. Elimina también la opinión de Rodrigo Fons y la comparación con el vino. Luego debemos aplicar la segunda regla: selección. Selecciona la información que constituye la columna vertebral del fragmento, aquella que si se elimina no se entendería la información. Nos sirve para esta operación, ¿cierto?, utilizar la pregunta ¿de qué se habla? Y en este caso, ¿cierto?, se habla de los tipos y origen orgánico de la melancolía. El cuarto paso es aplicar la tercera regla: generalización. Utilizo palabras o frases que engloban los conceptos más detallados del fragmento. Generalización, ¿cierto? Clasificación de la melancolía. ¿Cómo surge la melancolía? Y como quinto paso, aplicar la cuarta regla: integración o construcción del título. Está mal escrito. Se funde en una oración la idea central del fragmento: la melancolía, origen y clasificación. Veamos un segundo ejemplo que ustedes lo deben realizar y lo vamos a revisar en nuestra clase vía Skype. Seguimos, ¿cierto?, con la misma meta de aprendizaje, que ustedes logren generar, ¿cierto?, elaborar un título para el fragmento leído aplicando lo que son las macro reglas textuales. La envidia es muy curiosa porque tiene una larga y virtuosa tradición, lo que parecería contradictorio con su calificación de pecado. Es la virtud democrática por excelencia. La gente por ella tiende a mantener la igualdad, produce situaciones para evitar que uno tenga más derechos que otros. Al ver a un señor que ha nacido para mandar, dices: ¿por qué estás tú allí y no yo? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes que yo no tenga? Entonces, la envidia es, en cierta medida, origen de la propia democracia y sirve para vigilar el correcto desempeño del sistema. Donde hay envidia democrática, el poderoso no puede hacer lo que quiera. Si hay quienes no pagan impuestos, comienza la reacción de aquellos que envían esta situación y exigen que los privilegiados también paguen. Sin la envidia, es muy difícil que la democracia funcione. Hay un importante componente de envidia vigilante que mantiene la igualdad y el funcionamiento democrático. Fernando Savater, La envidia. Entonces, en relación al primer procedimiento, leer el fragmento de principio a fin para captar lo que nos quiere transmitir, es decir, de qué se habla y para qué se escribe lo que escribe el emisor, es decir, cuál es, ¿cierto?, el tema y cuál es la intención comunicativa del fragmento que acabamos de leer. Segundo procedimiento: supresión u omisión. Eliminamos todos los datos irrelevantes. ¿Qué datos debemos eliminar de este fragmento que acabamos de leer? Punto número 3. Aplicar la segunda regla: selección. Seleccionamos, ¿cierto?, la columna vertebral de este fragmento. Seleccionamos aquella información
que si se elimina no se entendería el texto, no se entendería, ¿cierto?, la información que nos está entregando. Y debemos responder de qué se habla en este fragmento que acabamos de leer. Como cuarto punto tenemos aplicar la tercera regla, la generalización. Utilizo palabras o frases que engloban los conceptos más detallados del fragmento. ¿Cuáles serían esos conceptos que engloban estos elementos? Y finalmente lo que es integración o construcción del título. Fundir, ¿cierto?, en una oración la idea central del fragmento. Y pasamos finalmente, ¿cierto?, y para concluir este video, a lo que es el desafío de esta semana. Esta semana está orientado a lo que es el lenguaje y a la deducción lógica. Y para ello debemos nosotros buscar qué verbos están ocultos, ¿cierto?, en estas letras desordenadas. Hay 12 verbos dentro de estas listas, ¿cierto? Y por ejemplo, esta palabra que está desordenada aquí es el verbo dibujar. ¿Cuáles son los 11 verbos restantes que faltan? En la clase que tenemos por Skype vamos a resolver esta interrogante, esta duda, antes de comenzar, ¿cierto?, con la revisión de los ejercicios de esta semana. No olviden nuestras clases por Skype. Que estén bien.